Entonces, buenas tardes, bienvenido a este conversatorio en realidad, ¿no? Esto no es una presentación, yo preparé algunas slides ahí para mostrarles, pero es un conversatorio. Primero me gustaría presentar a Rafael Sotil, que está aquí en el Zoom. Okay, Hola, Rafael buenas es el tardes. director, codirector del Magíster. Te puedes presentar, además fuimos compañeros en la universidad, así que eso nos une bastante, y no solamente de generación, nos sentábamos juntos, compartíamos bastante en la universidad, así que te podéis presentar, Rafael, y yo Llevamos después un me presento. tiempo, llevamos un tiempo trabajando juntos. Bueno, mi nombre es Rafael Sotil, soy ingeniero civil industrial de profesión base y tengo hartos años de carrete ya como ejecutivo de diversas compañías en distintos sectores industriales y desde hace algún tiempo dedicado a la docencia, a la consultoría y a algunos directorios. En particular ligado a este programa desde su fundación, así que le tengo mucho cariño y un placer compartir la codirección con Samuel ahora. Así que nada, muchas gracias, espero que tengamos una buena conversación ahora en la tarde. Muchas gracias, Rafael. Me voy a presentar yo. Mi nombre es Samuel Vara, yo soy ingeniero civil industrial, por supuesto, del siglo pasado. Todos mis estudios en realidad son del siglo pasado. Tengo un magíster en economía en la misma universidad donde estudié, que es la Chile, y después hice un doctorado en tecnologías de información. Como vida profesional me he dedicado a la academia por un lado y a ser consultor también por otro lado. Y en el año 2014 hice un break y me fui a trabajar a la FAO, como CIO de la FAO. ¿Ok? Y le voy a presentar qué es lo que es la FAO, qué es lo que me tocó a mí revisar y dónde está la ingeniería industrial detrás de eso. Porque eso en el fondo, hola, ¿qué tal? Eso en el fondo lo que queremos conversar aquí, y por qué vemos que es importante tener este enfoque de ingeniería industrial, que es básicamente lo que me gustaría contarles. ¿Vamos? La FAO se funda después de la Primera Guerra Mundial y donde tiene el gran objetivo y mandato de abarcar todos los aspectos de la alimentación y la agricultura con el fin de lograr un mundo sin pobreza y sin hambre. ¿Ok? Su sede original estaba en Canadá y después el gobierno italiano ofrece distintas sedes para todas las organizaciones que tienen que ver con la alimentación y la agricultura, que son tres fundamentalmente. La FAO, que es la organización que abarca todo esto. Después está IFAD, que es el Banco para los Préstamos Agrícolas y de Alimentos. Y está el PAM, que es el Programa de Alimentación, o WFP, que es conocido por el Programa de Emergencia en términos de alimentación mundial. ¿Okay? Y todos ellos están ubicados en Roma. ¿Cuáles son sus objetivos? Y esto que parece tan obvio y que cuando uno lo mira dice, ya, denme la lata, no es la lata, porque aquí es donde está el negocio. Y esa es la primera observación que uno tiene que mirar desde la ingeniería industrial. ¿Cómo se define el negocio? Y eso es importante porque normalmente uno lo mira desde lo técnico. Está bien, lo técnico es muy importante y es parte integral de lo que uno tiene que manejar, pero el negocio es donde está la razón de ser, el propósito en general de las organizaciones, empresas y en este caso de la FAO. Los niveles de nutrición tienen que ser elevados, ¿ok? Bajo las respectivas jurisdicciones. Y eso es importante, es decir, la FAO, si bien es cierto, trata de normar, regular, entregar indicaciones, pero respeta lo que está pasando en los distintos tipos de países. Yo les voy a contar la primera anécdota que me tocó a mí. Un día estando en la oficina me llama el embajador de Pakistán. Interesante, el embajador de Pakistán le contesta y me dice, ¿sabe qué más? El mapa está malo. Y le digo, ¿qué mapa? El mapa de la página web que tienen ustedes está malo. Ahí empecé a entender parte de lo que era la relación política que tenía la FAO con los países, y obviamente Pakistán con India tienen problemas de frontera. Y alguien había hecho un cambio, y con ese cambio lo que ocurrió es que obviamente demarcó algo que al entendimiento de ellos estaba mal. ¿Ok?
Primera lección de meterse en una institución como esta, que hay que tener cuidado y respetar las jurisdicciones. Para que tengan idea ustedes, hay del orden de 10 a 15 controversias de frontera en los países integrantes de la FAO, que son 196. Y por lo tanto, ese es un tema importante y muy clave en términos de las relaciones con los distintos países. Mejorar la eficiencia de la producción y distribución de todos los productos alimenticios y agrícolas. Es decir, hay que meterse y entender cómo producir mejor. ¿Okay? Y la FAO tiene una serie de programas que ayudan a eso. Mejorar la condición de las poblaciones rurales, algo que ha pasado en el último tiempo en todo el mundo, es la migración rural hacia las áreas urbanas. ¿Okay? Y cuando uno va a ciertos países, en las partes rurales, está la gente de mayor edad. ¿Y por qué? Porque las condiciones de servicio, las condiciones relacionadas con todo lo que ocurre en las ciudades, no existen. ¿Okay? Y se produce esa migración porque hay mejores posibilidades desde el punto de vista laboral, de entretención, de salud, etc. Aun cuando las condiciones de vida podrían ser más malas en las ciudades, pero tienen todas esas posibilidades. ¿Okay? Y por último, contribuir a una economía mundial en expansión, garantizando la libertad de la humanidad del hambre. O sea, uno de los propósitos es que si hay países que todavía, y para que tengan una idea, son del orden de 800 a 900 millones de personas que pasan hambre en el mundo anualmente. ¿Ok? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, una de las premisas es que sin hambre uno tiene mayor libertad. Y ese es el negocio de la FAO, así se define. ¿Ok? Les voy a contar ahora qué me tocó a mí. Básicamente, la FAO en su estructura, principalmente en Roma, tiene un director general que tiene rango de presidente, para que tengan una idea desde el punto de vista político. ¿Okay? Cuando visita un país, tiene rango de presidente en esa visita. Y tiene 4 grandes áreas. El director de operaciones, Deputy Director General de operaciones, Deputy Director General de programa, que son todos los proyectos que se hacen. El de los recursos naturales de las áreas temáticas de la FAO, el de Deputy Director General N, en ese caso de naturales, recursos naturales, y hay un área de desarrollo económico y social. ¿Dónde estaba yo? No sé si me sigue en la cámara. Yo estaba acá, ¿ok? En esta área. Yo era el director de esta área. El área de TI, que para que tengan una idea, una división que tenía del orden de 150 personas, 100 que eran consultores permanentes, lo cual no debía haber sido así, y 50 staff, manejaba del orden de 20 millones de dólares al año, más CAPEX, que después fuimos logrando CAPEX, y lo que había pasado es que en el año 2013, acuérdense que yo llegué en el 2014, esta división era la peor división de la FAO, era como un hoyo negro, donde le metían plata y no se generaba nada. Y lo que ocurrió en el 2013, que fue cortada a la mitad, en presupuesto y en términos de personas. Es decir, antes eran del orden de 300 personas, con un presupuesto del orden de 40 millones de dólares al año. ¿Ok? Y en el 2014 era la mitad. ¿Ok? Y se hacía cargo de estos SDG o Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Ok? Y lo que existía en ese momento era una unidad que básicamente trataba de proveer servicios a las distintas unidades de la FAO, en Roma y normalmente fuera de Roma, pero cosas bastante simples. Eso es lo que había. El día que yo llegué, ya como director, se sientan las personas, yo les diría las de mayor rango de la división, nos sentamos en una sala, me miran y me dicen, ya, ¿qué tenemos que hacer? Ese fue el recibimiento que yo tuve. Entonces, cuando uno va un poco más allá, yo hice esta evaluación. Esto es lo que yo vi cuando llegué. Personal, desde el punto de vista bajo nivel de motivación. O sea, que para que tengan una idea, se llaman los P5, es decir, el máximo nivel profesional que había, que se sentaron conmigo y me dijeron, ya, pues, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, imagínense qué les dice uno. ¿Qué es lo que hacen regularmente ustedes? No querían hacerlo. Bajo nivel técnico,
teníamos gente que llevaba 20 años en la FAO, 20 años, y que la FAO les daba presupuesto para que fueran a distintos cursos, $1.500 al año, y había gente que iba a Londres a hacer un curso de base de datos, a España a hacer un curso de otra cosa, y era más turismo que capacitación. Y había una alta frustración, ¿por qué? Porque le habían cortado la división a la mitad, presupuesto y personas. ¿Ok? Infraestructura. La verdad es que yo cuando llegué, yo volví a los años 90. Esa fue mi impresión. Había un data center donde yo lo primero que pregunté fue, ok, ¿qué son estos cartridges que están acá? El respaldo del ERP, me dijeron. ¿Y los han probado, no? No, si están ahí. Entonces yo la segunda pregunta que hice, ¿dónde está el data center de respaldo? Se bajaba un edificio gigante, esto estaba en el edificio que estaba más hacia adentro, y me llevaron al edificio que estaba más hacia afuera, donde había una sala bastante más chica, y me dijeron, este es el data center de respaldo. Ya, le dije yo. Pregunta, ¿están todos los sistemas replicados aquí? No. ¿Ok? Por lo tanto, una vulnerabilidad tremenda desde el punto de vista de las operaciones, primera cosa que había. Ellos ofrecían operación 6x12, ¿qué significaba eso? Como teníamos obviamente algunos países de musulmanes, ellos trabajan los días domingo, para ellos el día lunes, y el resto del mundo trabaja de lunes a viernes. En un 24/7, pero la operación era 6x12, los sábados se cerraba esto y nadie tenía acceso a nada. ¿Ok? No habían respaldo adecuado, y cuando pregunté por la ciberseguridad, adivinen cuál fue la respuesta. Sí, tenemos un encargado acá. ¿Qué ha estudiado? Nada. ¿Ok? Norma y reglamento, no existía nada. En la FAO, la Biblia de los reglamentos se llama Manual Section, y no había. Por lo tanto, cualquiera que hacía lo que quería con el tema de las tecnologías. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que ocurría era que, como no decía que no, todo el mundo podía hacer lo que quería. ¿Ok? Y después les voy a contar algunos ejemplos de qué es lo que pasó. Y obviamente cuando uno habla de compliance, es decir, el cumplimiento de normas, ninguno. Y como les decía, tenía la reputación de ser la división peor de la FAO. Eso era lo que yo me encontré. ¿No? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Dado que estábamos en Italia, queríamos ser como los Ferrari. Es decir, teníamos que primero garantizar la operación y la ciberseguridad. Es decir, la mirada de operaciones, producción, que en el área de TI básicamente es. Segundo, el ERP, que había costado $80 millones, que había sido implementado, ustedes se imaginan, no sé si han tenido experiencia en eso, pero fue implementado de la peor manera que uno pueda pensar. Por ejemplo, habían procesos de aprobación con 15 aprobaciones distintas en el workflow. Y a veces la misma persona tenía que aprobarlo 3 veces. ¿Ok? $80 millones. Y había una parte que no habían terminado de implementar y por lo tanto había que terminar de implementar eso. Y finalmente era el objetivo de más largo plazo, ser un factor relevante, importante dentro del desarrollo de lo que tiene que hacer la FAO. ¿Se acuerdan los objetivos? Bueno, ¿cómo éramos parte de eso? ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Y aquí yo me voy a tomar de la pizarra un poquito porque les quiero mostrar algo, que dado que yo tenía 50 personas a mi cargo del staff, gente, esto es equivalente al sector público, que son inamovibles. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la pizarra? Entonces yo lo primero que hice fue dibujé una matriz donde puse capacidad, es decir, las personas tienen la capacidad y las competencias para hacer algo, y las ganas de hacerlo. Estaban dispuestos a hacerlo. Cuando yo miré los P5, que era el nivel más alto, ninguno estaba en esta área. Yo me entrevisté con todos, conversé con todos ellos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dije? Bueno, aquí tengo poquita gente
que van a ser mis champions, y que eran el segundo nivel, no P5, eran los P4 y algunos P3. Ellos van a ser mis champions. ¿Ok? Y la filosofía de la FAO en términos de recursos humanos o prácticas que se hacían, la verdad es que uno se relacionaba siempre con el nivel de abajo y no con los otros que seguían. ¿Ok? Pero yo dije, aquí están los tipos que me van a ayudar a hacer el cambio. ¿Ok? Los que estaban acá, es decir, que tenían capacidad pero no tenían ganas, yo dije, no para todos, pero para alguno de ellos que sí era relevante, les tengo que hacer coach. Tengo que trabajar con ellos. Tengo que convencerlos de que viene algo positivo para ellos. Los que estaban acá, que no tenían capacidad, pero sí tenían ganas, yo los metí en ciertos tipos de cursos. ¿Okay? Que fue una reacción tremenda, porque ellos tenían $1.500 al año, podían hacer lo que querían. Yo les dije, ¿sabe qué más? Estos son los cursos que tienen que tomar. Y los que estaban finalmente, sin muchas ganas, y sin tener la capacidad, yo el primer año dije, no hago nada con ellos. ¿Ok? Nada. ¿Ok? Y esto es un elemento súper importante porque en el fondo son las personas y la cultura la que genera los cambios. No es que yo por decreto, por básicamente definición, iba a generar los cambios. Eso no ocurre. ¿Ok? Y en el programa van a tener ustedes claramente cursos relacionados con eso. ¿Es lo único? No, no es lo único. ¿Ok? Pero es un factor importante. Entonces, ¿qué hacía yo? Cosa que en la FAO era rarísimo. ¿Ok? Yo me iba a la oficina de esto, a conversar. Lo que ocurre en una organización tan jerárquica es que el director llama a cualquiera y lo lleva a su oficina. Yo tenía una oficina la mitad de esta sala. La que tengo yo aquí es este pedacito que está acá. 2 secretarias. ¿Ok? Entonces, esa era la cultura. No, yo salía a mi oficina e iba a conversar con ella. Y después del primer semestre yo me junté con todos y les hice una presentación parecida a esta, la que estamos viendo, y les dije para dónde queríamos ir. Y cómo los veía ellos dentro de este para dónde queríamos ir. Y les dije 2 cosas que son importantes por lo menos para mí. 1, no me gustan las sorpresas. Yo prefiero las malas noticias que las sorpresas. Y 2, mi oficina siempre tiene las puertas abiertas. Cosa que en la FAO era una revolución. ¿Okay? Porque siempre uno hablaba con el superior, y llegaba finalmente a lo que se hacía. ¿Okay? Por lo tanto, esto fue lo primero que yo hice, que me permitió a mí poder destrabar estas cosas. Aquí no aparecía ninguno, los P5, ninguno. ¿Okay? Algunos de ellos estaban acá, algunos estaban acá. Y un par estaba acá que ustedes adivinarán que se fueron ligeritos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba en la cultura de la FAO? Lo que pasaba era que, bueno, gente que tenía por decreto, por definición de cargo, que tenía que tener gente a su favor, lo dejé solo. Y les di pega. ¿Okay? La primera pega yo me acuerdo que le di a uno de estos que estaban acá en realidad. Le dije, yo quiero un mapeo de todos los sistemas que existen en la FAO. Una cosa obvia, ¿no? Demoró 1 año en tener una primera versión, más o menos. A otro le dije, yo quiero que me haga un análisis de todos los contratos que tenemos. Otro año. Estamos hablando de gente que gana $10.000 libre de impuestos. Un poquito más. ¿Ok? Entonces, claramente, si bien es cierto, no les dije que hicieran nada, yo lo que les dije, les di tareas concretas, con objetivos concretos, pero solos. ¿Ok? Y con esto yo me junté a desarrollar la estrategia, que fue fundamentalmente lo que hicimos y pasamos a la presentación. Lo primero fue estabilizar la operación del data center, de los servicios, del ERP, porque la verdad es que había mucho temor de que como se había cortado a la mitad las personas del presupuesto, esto tuviera problemas. Y tuvimos problemas. Para contarles uno solo. Yo les pregunté a estos que estaban acá, ¿cómo ellos evalúan la estabilidad del data center, los servicios y todo?
la evaluación fue muy buena. Y les dije, ¿por qué no me evalúan la red de comunicaciones que había? 10 años y no ha pasado nada. Adivinen qué pasó. Se cayó la red. ¿Mm? Se cayó a la hora de almuerzo en Roma, y lo cual mucha gente me dijo, uy, mira qué bueno, salimos a almorzar, nos dimos cuenta. Nadie lo notó mucho, salvo Latinoamérica, que estaba partiendo el día y no tenía cómo conectarse a esto. ¿Okay? Bueno, contratamos a Cisco en ese caso, que era la empresa que eran los aparatos de red. Hicieron una evaluación y dijeron, lo resolvieron en un par de días, hicieron una evaluación y dijeron, ¿sabe qué más? Aquí la instalación de la red tenía que ser tándem, es decir, tener dos equipos equivalentes, uno en el data center original, otro en el data center de respaldo, y tenían configuraciones distintas. Entonces, cuando este falló, iba a pasar al otro, y el otro no respondió. $40.000 la gracia, porque tuvimos que comprar equipos nuevos, instalarlos, son placas que se ponen, y setearlos para que funcionen bien. Pero funcionaron bien, porque hicimos además test, hicimos una serie de otras cosas. ¿Ok? Pero lo primero era la operación estable. Algo más que me pasó, y cuando yo vi estos cartridges en el data center, donde nadie probaba que funcionaban del RP. El RP era base, ustedes saben, es la base de lo que ocurre dentro de la operación administrativa contable de una organización. Yo me fui a Ginebra, donde había un data center especializado de las Naciones Unidas, y les dije que por qué no migrábamos el RP para allá. Fantástico, era negocio para ellos, y lo hicimos. Pero cuando yo presento esto en el comité, ¿se acuerdan todos los que dependían del Deputy Director General de Operaciones? Me dijeron no. No, pues si nosotros somos finanzas, nosotros somos esto, nosotros somos recursos humanos, no lo podéis migrar. Yo esto lo había conversado con mi jefe, que era el Deputy Director General. Le había explicado los pros y los cons. Entonces le dije, bueno, ¿quién es el responsable de que esto opere? Yo. Por lo tanto, ¿a ustedes les interesa que esto opere aquí o que opere en Ginebra? Y ahí dijeron, nos da lo mismo, pero siempre y cuando opere igual. ¿Y qué le hice yo? Asumí el riesgo, porque tenía que romper eso, asumí el riesgo y lo migramos a Ginebra. Con todos los problemas del mundo, pero lo migramos a Ginebra. Nos salió más barato y teníamos una operación 24/7, porque hacían respaldo en caliente, se llama. Es decir, lo cambiaban y hicimos un par de pruebas después de haberlo migrado y funcionaba perfecto. El riesgo que teníamos de que siguiera operando y con los cartridges que habían, yo lo estimé entre 15 días a un mes sin operar. Si hubiera pasado algo grave. Ese era el riesgo que teníamos. Y por lo tanto, cuando esto está en el corazón de la operación, y ahora lo mezclo con el tema de operaciones, uno no puede tener ese riesgo. Uno tiene que minimizar el riesgo y el objetivo fue minimizarlo migrándolo a esta área. ¿Ok? Por lo tanto, ahí está una serie de temas que nosotros desarrollamos desde una estrategia interna que nunca había habido una estrategia TI, y era el foco que teníamos. Capacitación efectiva, es decir, yo venía a la universidad y por lo tanto yo sabía qué cosas tenían que estudiar y yo les impuse que estudiaran esas cosas. Además les dije, bueno, estamos en la división de tecnología e información, hagamos los cursos online. ¿Para qué se van a ir de turismo? Hagamos los cursos online. No les gustó mucho, pero después se fueron acostumbrando. Empezamos a crear el Manual Section, que era esta biblia de los reglamentos, las primeras migraciones, como les digo yo, medición del trabajo, algo que no se hacía. Empezamos a medir el trabajo, a que dijeran qué cosas hacían. ¿Ok? Presupuesto contra proyectos. Si bien es cierto, el presupuesto antes lo que hacía es que se entregaba a las distintas unidades. Yo dije, ok, yo les paso $1 millón, pero díganme qué van a hacer contra eso. O sea, ¿cómo yo obtengo valor del $1 millón que les paso? ¿Ok? Fue otra revolución, porque ellos decían, no, pues si esto no va a funcionar. Operaciones no se puede medir como proyecto. Yo le dije, sí, muéstrenme dónde nos estamos gastando la plata. ¿Ok? Después lo que hicimos hacia el 2016 y 2017, entramos en el desarrollo de una estrategia digital para la FAO.
¿Y aquí dónde estuvo la clave? ¿En la tecnología? No. Esta es una negociación política. Política. ¿Ok? ¿Y por qué se los digo? Porque cuando uno empieza a mirar transformación digital, es más o menos esto que entramos a trabajar nosotros, uno dice, bueno, necesito la mejor tecnología, necesito lo mejor de esto. No. Lo primero es la política, no la política partidista, la política dentro de la organización. Entonces yo viajé con otras personas a los distintas, la FAO tiene 5 sedes regionales. América Latina, que está aquí en Santiago, África, que está en Ghana, el Medio Oriente, que está en el Cairo, Europa, que está en Budapest, y el Asia, que está en Tailandia. Yo viajé a 3 de ellos, era parte importante de lo que hacía, y les fuimos a contar de esto y a escucharlos qué necesitaban. ¿Ok? Es decir, nosotros no tratamos de imponer algo, sino que lo negociamos con todo el mundo. Lo mismo hicimos en Roma. Yo me junté con todos los directores, con todos los débito y directo, con todos. Y les fui contando esto y les fui comentando que qué cosas necesitaban de este plan. ¿Ok? Y me tocó presentarlo en el comité del máximo nivel, es decir, ya donde está el director general y todo, pero ya estaba todo negociado. ¿Ok? Porque lo que andábamos buscando es que nos dijeran que sí, que ellos apoyaban esto. Y en esta negociación es un tira y afloja, pues yo quiero hacer algo, ellos quieren hacer algo, y uno empieza a negociar políticamente el tema. ¿Ok? Y esa otra parte que también se ve en el magíster. ¿Cómo yo hago este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque lo más probable es que a ustedes les va a tocar transformar digital o no digitalmente el negocio donde están. ¿Ok? Consolidamos el modelo de ciberseguridad, que era otro elemento. Nos atacaron, por supuesto, sufrimos un ataque, donde no pasó nada, pero como todos los ataques de ciberseguridad, un día viernes, a las 5 de la tarde, va una de las niñas que trabajaba como operadora y va y golpea mi puerta y me dice, hay algo raro, hay unos archivos que no tienen fecha. Claro. Un ataque de ciberseguridad, nos quedamos toda la noche observando, al otro día empezamos a apagar algunos sistemas y a subirlos, y después de una semana contratamos una empresa, las top que hay en esto de análisis forense, otros $70.000 ahí en una semana, y desarrollaron, o sea, aislaron esto, se lo llevaron y ya, pues nos dieron algunas recomendaciones. ¿Ok? Pero ahí donde hicimos el aliado fue con los auditores. ¿Ok? Porque todo el tema de ciberseguridad, ¿quién te va a dar plata? Pues nadie. En cambio, cuando fuimos a mostrarle a los auditores y les mostramos, les entregábamos reportes, los auditores hacían su recomendación y con esa recomendación, obviamente, nos dieron la posibilidad de seguir avanzando. Empezamos a trabajar más en regiones, hicimos una tercerización de funciones. Una de las cosas que ocurrió aquí es que teníamos una planta telefónica con un software de los años 90, que ya no tenía respaldo, no tenía nada. Y lo que hicimos fue cambiarnos al 365 y obviamente el 365, la telefonía del 365. Con Microsoft negociamos y fuimos la agencia de la FAO, de las Naciones Unidas, que lo hizo más rápido en todo la historia que ellos tenían. ¿Ok? Nos demoramos 6 meses y teníamos todo el mundo migrado, 11.500 personas en 132 países. ¿Ok? Pero ¿cuál era el gancho? Primero, lo que descubrimos nosotros, hicimos un experimento en la división donde no le pusimos teléfono a algunas personas. Y esto lo hicimos un fin de semana y el día lunes llegan y empiezan a preguntar por el teléfono. Todos haciendo fila en mi oficina. Yo no puedo trabajar sin teléfono, mi productividad va a caer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que aprendimos? Que la verdad es que el aparatito es un aparatito que entregaba estatus en ese momento en la FAO. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Nos gastamos plata, casi $1 millón, en aparatitos para todo el mundo en la FAO. Después de 7, 8 meses, nadie lo usaba. Todo el mundo hablaba por el computador o por el celular, por cualquier lado. Pero fue simplemente un mecanismo de gestión del cambio.
¿Ok? ¿Por qué? Porque el problema de ir contra la cultura es terrible. Terrible. Y si uno pone la tecnología enfrente, obviamente los resultados son pésimos, que fue el experimento que hicimos, que aprendimos, y a partir de eso tomamos la decisión de gastarnos $1 millón en aparatitos que no duraron nada. O sea, los aparatitos duraban, pero nadie los usaba. ¿Ok? Y eso fue una de las experiencias interesantes porque uno aprende que aunque uno tenga la mejor percepción de las soluciones, si no incluye aspectos de gestión del cambio, es remar contra la corriente. Y en el magíster obviamente tenemos trabajo desde el punto de vista de cómo llevar adelante esto, gestión del cambio. Y lo último que hicimos fue meternos en el área de innovación y agricultura digital. ¿Se acuerdan del último objetivo que nos pedían? Ser relevantes para la FAO. ¿Ok? Bueno, eso lo hicimos en el 2018-2019, donde empezamos a participar en distintos foros. Fuimos uno de los iniciadores del concepto de innovación en agricultura digital. ¿Okay? Desarrollamos un workshop con pocos meses, escribimos un libro, y lo más interesante de todo esto es que Alemania lo que quería era formar un grupo de países, y ahí ustedes se dan cuenta que uno entra realmente en el mundo político, donde se estableciera un council, un grupo de países que, más que regulara el tema de la innovación y la agricultura digital, diera normas para todo el mundo. ¿Okay? Y lo hicimos, negociamos con todos los países. Y esto terminó justo, yo me vine a fines del 2019, pero al principio, en enero del 2020, hubo un congreso en Alemania, donde 84 países firmaron por esto. ¿Okay? Y eso es para que uno diga, ok, hecho. ¿Okay? Además, creamos un centro de excelencia de innovación y emprendimiento entre la FAO y la Universidad de Zhejiang. No me acuerdo cómo se pronuncia. ¿Okay? En China. ¿Okay? Y fuimos desarrollando una serie de temas. ¿Okay? Y eso nos permitió a nosotros realmente meternos en lo que la FAO era, ¿okay? En el negocio de la FAO. Entonces, una de las primeras lecciones, y lo vamos a dejar aquí para abrir la conversación, una de las primeras lecciones es que si uno hace mal la pega, es irrelevante. ¿Okay? Segunda lección, mucho de esto tiene que ver con conversaciones con otros, de entrega y requerimiento. ¿Okay? Y tercero, no hay cambio que no requiera un tema político. ¿Okay? Por lo tanto, si uno mira solamente el tema técnico, realmente se queda aislado y lo más probable es frustrado por el hecho de que todas estas cosas tan buenas que son, no son aplicables. Y uno tiene que tener una estrategia. Cuando migramos al 365, pusimos una serie de fotos, de póster, ¿ok? Donde salía un niñito hablando por teléfono y decía, ¿qué? No escucho, ¿qué pasa? Y abajo estaba, obviamente, la FAO se mueve a la era digital. Lo cual era mentira, porque en realidad lo único que estábamos haciendo era instalar el Teams como plataforma de comunicación. ¿Mm? Además, tomamos la siguiente decisión, tomamos riesgo además. Yo dije, ¿dónde lo voy a instalar? En las regiones. Y todos decían, no, Europa. Yo dije, no, en África. ¿Y por qué África? Y dije, si funciona en África, funciona en todos lados. ¿Mm? Y lo instalamos en África. Capacitamos a la gente y trabajamos con ellos en forma bastante directa. Y yo recibía todos los días felicitaciones porque el servicio de videoconferencia que tenían antes tenía que ir a Roma. Desde Roma se conectaba y tenía una capacidad de 16 países. Me decían, esta es la primera vez que en África están todos los países conectados en una videoconferencia. No con la mejor calidad, porque teníamos problemas de conectividad, pero todo el mundo escuchaba y participaba. Y eso nos dio pie, obviamente, después para instalarlo en todos lados. ¿Bien? Entonces, tomar riesgos también es importante. Y uno tiene que medir los riesgos. ¿Por qué? Porque nos pudo haber ido mal, ¿sí? Eso es parte del riesgo. Pero tomamos riesgos y trabajamos para mitigar su impacto negativo. ¿Okay? Y por último, ¿podemos pasar acá?
el comentario, y esto viene desde la ingeniería industrial. La capacidad de integración de distintos temas es un elemento clave de los ingenieros industriales, del magíster además, porque tienen uno desde la estrategia hasta la operación, pero además uno tiene desde recursos humanos hasta las operaciones, finanzas y todas las funciones que uno conoce. Y para bien o para mal, estos programas entregan esa capacidad de integración. ¿Okay? Entregan una serie de otras habilidades y competencias, pero esta es clave. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con una de estas unidades, claro, es perfecto. Quizás todo funciona, pero todo funciona dentro de ambientes que se llaman los cambios, los desafíos técnicos. Cuando uno tiene esta mirada más holística, uno se mete en cambios adaptativos. Y los cambios adaptativos son aquellos que ocurren, porque obviamente se están desarrollando muchas cosas en paralelo, donde hay muchas cosas que están avanzando, y lamentablemente cuando uno llega a eso, tiene re pocas herramientas, salvo esta mirada integradora, salvo el conocer de algunos elementos, y el estar abierto a negociar para poder resolverlo. Ninguna técnica o herramienta técnica les va a servir para resolver cambios adaptativos. Y hoy día, como estamos en un ambiente BANI, VUCA o como quieran, de mucha incertidumbre, lo que uno tiene que saber es cómo enfrentar esos cambios adaptativos. Así que yo lo dejo aquí, dejamos abiertas las preguntas si alguien quiere. ¿Okay? Muchas gracias, Samuel, por la presentación, súper interesante. Yo quería partir con una pregunta. ¿Qué de tu formación o de tu intuición te hace en un problema aparentemente técnico partir por las personas? Eso que nos dibujaste en la pizarra al principio, este mapeo del liderazgo, de los liderazgos que tú hiciste con harto detalle y cómo además los segmentaste y definiste una estrategia para cada uno. ¿Qué pasó que te fuiste primero por las personas antes que las redes, los sistemas, los software, etcétera? A ver, para contarles, yo tenía respaldo político. Yo tenía acceso directo al director general. Pero el director general no se iba a estar preocupando de lo que yo hacía, ¿okay? Porque yo reportaba directamente por mi jefe. Entonces, ¿qué me llevó a tomar esta decisión? Uno, a poder tener, entre comillas, aliados. Gente que compartiera mi visión. Y me di cuenta que al más alto nivel de las personas que estaban en la división, no eran. Porque yo era alguien que iba a atentar contra el trabajo que ellos habían hecho. Sin embargo, los que estaban en el segundo nivel veían a los P5, a los que estaban en el mayor nivel, como un obstáculo en su carrera. ¿Okay? Y por lo tanto, algunos de ellos estaban ávidos de hacer cosas. Yo me topé con una persona, un italiano, que lo tenían primero haciendo temas de innovación. Entonces andaba por toda la FAO probando todos estos chiches que habían y nadie lo tomaba en cuenta. ¿Okay? Porque el negocio de la FAO no iba por ahí. Pero en eso lo tenían. Entonces yo cuando hablé con él le pregunté, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Ah? ¿Qué cosas tú ves que te llaman la atención dentro de las cosas que hacemos? Y lo que me dijo fue, en realidad yo quiero hacer una pega que me apasione. No me dijo qué. Me dijo que quería hacer una pega que lo apasionara. Y yo dije, aquí tengo a alguien que me va a ayudar. Entonces le dije, ¿por qué? Después del hackeo que tuvimos, yo al que estaba a cargo lo mandé a África. ¿Okay? Por 2 años. Entonces tenía que encontrar a alguien que se hiciera cargo de la seguridad. Entonces le dije, ¿no te gustaría ser CISO? Y me miró y me dijo, pero es que yo no sé nada. Entonces le dije, mira, hagamos lo siguiente. Toma el cargo, te traemos consultores buenos en esta área, te metemos en cursos asociados a esto, que te apoye,
Y termináis, obviamente, dando el certificado de CISO. ¿Y qué fue lo que hizo? Y era alguien con quien yo me juntaba todos los días, porque me reportaba qué es lo que estaba pasando. Entonces yo le puse directo conmigo. Y así me fui encontrando con gente que tenía ganas de hacer cosas, no sabía qué, y algunos de ellos se daban cuenta que no tenían formación. Pero trabajamos en eso. Teniendo estos aliados, yo lo que hice fue romper la estructura de poder que había. Porque ellos tenían directo acceso a mi oficina. ¿Ok? Yo me imagino que eso para los que estaban en el nivel de arriba era terrible. Pero como les había dado pega que no tenían cómo hacerla, estos otros estaban haciendo cosas que eran interesantes y atractivas. Y distintas a lo que habían hecho por mucho tiempo. Una cosa que yo hice cuando me juntaba al comienzo con todos los directores, yo le decía, mire, me juntaba con los responsables del área, le decía, mire, ¿sabe lo que pasa? Si usted tiene un problema serio, llámeme a mí, no los llame a ellos. Porque así yo voy a entender cuál es el problema que tienen ellos. Se los decía en la cara. Y ellos como que me miraban y me decían, pero no, pues si hay canales formales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una de las cosas que hicimos fue preocuparnos por los clientes. Creamos un service desk con muebles, con sillones, bien bonito. Y yo compré una puerta de vidrio para que se viera moderno con el logo, etcétera, etcétera. Y compraron 2 puertas de vidrio. ¿Okay? Entonces me dijeron, ¿qué hacemos con la otra? Y le dije, no, yo no la compré. No, si ya la compró. Entonces yo la puse en otra oficina y me acusaron que le andaba poniendo puertas de vidrio para ver si la gente trabajaba o no. ¿Okay? Entonces la cultura de la FAO que yo fui de a poco aprendiendo era una cultura bastante laxa. Yo les ponía reuniones a las 8:30, que era a la hora que entraba, y 1/4 para las 5, que era la hora que salía. Se les cargaba eso. Que había mucha gente que se iba antes. Pero yo para todos estos que estaban acá en la zona de que no me interesaba, les ponía reuniones, me juntaba. Yo llegaba a las 7:30, me iba a las 7 de la tarde. Pero lo que ocurrió es que yo con este grupo empecé a hacer cambios, empecé a hacer las cosas que debían, por lo menos desde mi punto de vista, hacerse. Nos preocupamos de los clientes, ¿ok? Pero mi objetivo era poder tener un equipo que me apoyara en las cosas que yo quería hacer. Un equipo desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político. Porque si no hubiera funcionado eso, la verdad es que yo me hubiera venido mucho antes para acá. No sé si respondí, Rafael. Sí, totalmente. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Hay una cantidad de anécdotas. Yo le voy a contar una que me pasó casi llegando. Tenemos una reunión de la división. Ya, pues empezamos a conversar. Ya, terminamos. Y nadie se paraba. Yo lo miraba y decía, ¿qué pasa? Y alguien me dice, lo que pasa es que el que tiene el más alto rango es el que tiene que iniciar y terminar la reunión. Entonces yo les dije, ok, hemos terminado la reunión. Y todos se pararon. O sea, ese tipo de cultura había. Otra anécdota, yo me iba a meter a la oficina y un día me fui a meter a la oficina donde estaban estos operadores del data center y me siento, les digo, oye, ¿esa es la silla que están usando? Sí, esa es la que tenemos. Entonces dije, no puede ser. Entonces contratamos a una ergonometrista que hizo una evaluación y les cambiamos las sillas. Y eso fue cambiando el ánimo de las personas. Pero no eran los P5, no eran los que estaban arriba, sino que eran los que trabajaban, los que hacían la pega en realidad. Y eso ellos se sintieron integrados. Y eso fue moviendo personas de ese cuadrante abajo a la izquierda a otros cuadrantes. ¿Okay? Bueno, tengo otra anécdota que las podemos ir conversando, pero espero las preguntas de ustedes. Uno dice, sí, pero eso lo hiciste tú, que tenías un doctorado. No, yo les digo que no. Yo les digo lo que más me valió la pena, esta capacidad de mirar cosas de distinto tipo de mundo. Preocuparse de las personas, negociar, ser de repente frontal con algunos. Cuando migramos al RP, yo dije, bueno, yo soy el responsable, yo asumo el riesgo. Todos se quedaron callados. ¿Okay?
y saber negociar políticamente. Y por supuesto, uno tiene que entender de los temas técnicos. ¿Ok? ¿Por qué? Y yo les puedo contar esta otra anécdota, porque en general, por ejemplo, con la gente de TI uno va y me dice, me está hablando en marciano, no entiendo nada. Y ahí se produce una barrera muy fuerte, y los que hablan en marciano dicen, bueno, pero estos terrícolas no entienden nada, le puedo decir cualquier cosa. Entonces uno tiene que entender de eso. Entonces cuando uno mete el dedo un poquito porque sabe, porque estudió, o porque algo quiere hacer en eso, bajan las barreras. ¿Okay? Cuando uno va a hablar con recursos humanos y recursos humanos te dice, sí, pero lo que pasa es que... Y uno se mete en el tema y es capaz de integrarlo. Cuando uno va a hablar con finanzas, exactamente lo mismo. Cuando dice, sí, pero tú no entendí de cómo manejamos los bonos, esto, lo otro. No, sí, yo entiendo, se puede hacer esto, esto y lo otro. Y con eso tú bajáis las barreras. Entonces, esa capacidad de integración horizontal es clave. Y la mirada de integración vertical de la estrategia, la táctica y las operaciones te permite liderar y llevar cambio. Alguien alguna vez me preguntó si yo era líder o no. Yo le dije, no, puedo haber sido líder. ¿Pero por qué fui líder? Porque le abrí posibilidades a todos los que trabajaban ahí de hacer algo que ellos tenían la sensación de que estaban haciendo algo correcto. ¿Ok? No fui yo, fue conversar con ellos y mirar qué es lo que podían hacer. Y desafiarlos, por supuesto, porque esto no es un tema de decirles ya, sigue haciendo lo mismo, con estas cositas por aquí y por allá. No, desafiarlos. Pero darles ese desafío en un ambiente de relativamente confort. Sacarlos un poco de esa área, pero llevarlos a donde ellos no sientan que van a hacer el ridículo o que simplemente no van a poder. Y cuando uno trabaja con personas, yo les diría, es lejos, lejos, un elemento súper importante. Preguntas, vamos. Alguien que quiera hacer ustedes que están acá. Yo no alcancé a escuchar la primera habilidad porque habló de la segunda, que era la capacidad de aprender a negociar. ¿Podéis prender el micrófono? Está prendido. A ver. Ya. Después la tercera, que era Tomar riesgo. sí, tomar riesgo y capacidad de exploración. Efectivamente. No me acuerdo mucho, pero yo me imagino que es esta capacidad de poder motivar a las personas. ¿Okay? Trabajar en equipo, darles esa mirada que les hace sentido a ellos. ¿Okay? Porque si no, uno lo que hace es que se topa y se topa y se topa con una muralla. ¿Okay? Y uno hoy día lo puede llamar gestión del cambio, pero es una preocupación, yo les diría, verdadera por las personas. No es que uno quiera ser amigo y quiera desarrollar una vida fuera de la oficina, no, una preocupación verdadera por las personas. Y eso te genera un ambiente diferente. La cultura de la FAO, yo les mostré, después de la Segunda Guerra Mundial, donde metieron a muchos de estos generales, capitanes que estaban en la Segunda Guerra Mundial, los metieron en estas organizaciones, por lo tanto, una estructura tremendamente jerárquica. ¿Ok? Y parte de lo que me tocó a mí es romper eso. Imagínense, yo venía de la universidad donde la jerarquía no existe, simplemente, salvo cuando uno tiene que poner las notas y ese tipo de cosas, pero no hay jerarquía. ¿Ok? Yo me iba a pasear a las oficinas donde estaban ellos, conversaba con ellos. De hecho, yo inventé algo que se llama vamos a almorzar con el director. Había un casino, para que les cuento, frente a al Coliseo, en el 8º piso, donde uno veía el Coliseo, Circo Máximo, todas esas cosas las veía ahí. Entonces el objetivo de esto era que se inscribieran las personas y la única restricción es que nadie hablaba de trabajo. ¿Okay? Entonces íbamos a almorzar, cada uno tomaba su bandejita, nos sentábamos y conversábamos de cualquier cosa. Funcionó por 3 meses, ya después dejaron de ir.
pero yo además tuve la posibilidad de conocerlo. Y ellos tuvieron la posibilidad de conocerme. ¿Okay? Te dice que la confianza es un lubricante social entre las personas. Aparte de hablar el mismo idioma técnico con un departamento de TI, ¿qué otra característica o qué otra herramienta cree que le puede haber servido para haber facilitado la gestión del cambio y ganarse la confianza del equipo de trabajo de las personas internas? Buena pregunta. El tener las dos cosas que yo les dije. No me gustan las sorpresas, prefiero las malas noticias. Y mi puerta siempre está abierta. Y efectivamente, salvo que estuviera en reuniones, estaba siempre la puerta abierta. Eso en una cultura como la FAO, donde es tremendamente jerárquico, el que tenga acceso al director era como una cosa así como que uno fuera a conversar con Dios. Lo cual para mí era de lo más normal. ¿Ah? Pero para ellos, dentro de la cultura, les rompía los esquemas. ¿Okay? Y lo otro es que yo me empecé a preocupar por el tema de la capacitación de ellos. Porque como te digo, le preguntaban a cada uno, ¿tú qué quieres hacer? Ah, yo ir a estudiar base de datos a Londres. Ah, yo ir a estudiar esto a tal parte. No, y lo ponían, se gastaban la plata. Yo dije que no. Yo dije que íbamos a conversar. ¿Qué es lo que les servía más? Hiciera 1, 2, 3 cursos al año, era 1, 2, 3 cursos al año. Además yo me preocupé de llevarles, teníamos un contrato con Gartner, ellos llevaban expertos y hacíamos charlas, donde cada uno llevaba en una bolsita de café, llevaba su sándwich, todo, se sentaba y escuchábamos. Entonces, hacer cosas distintas, pero incluyéndolos a ellos. Porque en una organización jerárquica, normalmente tú lo que incluyes es el primer nivel y nada más. Preguntas. No, puedes bajar el iPad. El tema, ¿cómo lo trataste el tema del plan de desarrollo de esas personas? Porque independiente del tema motivacional, también tiene que haber un superamiento técnico para poder generar resultados. Como dijiste tú, un tema de efectivamente, el cambio de cultura, el tema de cómo se mueve la persona en la organización, pero también hay un tema técnico que es importante. Yo ahí quiero darles 3 distinciones. Una, el liderazgo, que es para mí esa capacidad de mostrar futuros posibles para todo el mundo, o por lo menos para aquellos que lo quieren aceptar. 2, capacidad de gestión, que es hacer que las cosas pasen. El problema de eso es que te pueden quedar heridos en el camino. Y 3, autoridad. Entonces, yo les dije, y siempre les decía, siempre comentábamos estas cosas, y les dije, yo lo que menos quiero usar aquí es la autoridad. Porque lamentablemente la autoridad estaba conmigo, ¿ok? Y yo podía tomar la decisión que fuera, dentro de los márgenes, obviamente, razonables. Pero para el tema de la capacitación, usé la autoridad, ¿ok? Porque era fundamentalmente que yo le estaba quitando algo, ¿ok? Y como yo venía de la universidad, no solamente les daba posibilidades de que estudiaran estos cursos en línea, ya se acabaron los viajes. Además, después cuando terminaban, yo me juntaba con ellos y les preguntaba, bueno, ¿qué te pareció? ¿Te sirvió esto o no te sirvió? ¿Seguimos avanzando en esta línea o no? Y eso tiene que ver primero con esta empatía o tratar de empatizar con ellos de algo que les pueda servir. No solamente algo que está en el aire y que ya, pues para gastarse la plata se la gastaban. ¿Ok? Entonces yo creo que esa posibilidad de en realidad sentir que necesitan ellos cierto tipo de capacitaciones, cierto tipo de cosas y que le hace sentido lo que están haciendo, yo creo que es clave. Como te digo, yo lo otro que hice fue, y algo que hice después les cuento que no funcionó, básicamente teníamos 2 reuniones al año donde yo les mostraba esto. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Les comentaba cara a cara, les decía, oye, pero tú que estás en esto, es allá donde queremos ir. Nos falta, pero es allá donde queremos ir. Yo, como buen profe, de repente leía algo y les mandaba los artículos a todas las personas.
Nadie se los leía. Nadie. ¿Ok? Entonces yo traté de hacer eso al comienzo, pero a nadie le interesaba. ¿Ok? Y ahí me di cuenta que ya no era un tema solamente de encontrar cosas interesantes, sino que era un tema de personas. Que tenía que preocuparme por ello y mostrarle cómo esto tenía sentido en su carrera profesional. Ahora, esto no fue así tan fácil. Hubo gente que me fue a gritar a la oficina, hubo gente que... La herramienta que tenía yo es que todos los años tenía que mandar 2 personas fuera de Roma. Ya uno, como les dije, lo mandé a África. Y a otra persona la mandé al Cairo. A otro lo mandé a una isla que están en el Pacífico, que era un tipo que era... Se lo mandé para allá. Aparte de llegar en avión comercial, después tienen un avión de estos a hélice que se estacionan por él. Ya, pues, o sea, había que usar garrote, pero también zanahoria. Los felicitaba yo, tú para el cumpleaños, cosa que la obviedad más trivial de todas, pero yo le mandaba un correo. Decía, feliz cumpleaños, qué bueno, ojalá que este año que viene sea mejor, y todas esas cosas como de libro, pero que nunca se hacían. Preguntas. Yo lo que les quiero traer a la cabeza es que esta capacidad de integrar horizontal y verticalmente es clave. Esto de los problemas técnicos, que a veces uno dice, chuta, pero ya, a ver, ¿qué conozco yo? ¿Qué herramientas tengo para resolver esto? Y muchas veces uno está enfrentando problemas adaptativos, ¿ok? Donde hay otras variables, donde hay otro elemento, también es clave. ¿Por qué? Porque lo que hace uno es tratar, no sé, pues, de usar las herramientas que tiene. Y lo que tienen que esforzarse es salir de la zona de confort. Salir de esa zona de confort. Y en un programa es más fácil, porque uno está, ya, por último se saca un 4 ya. Ese es como en la vida es más difícil, porque en la vida pueden haber otros temas. Pero oblíguense a ustedes a salir de la zona de confort. Oblíguense a salir de los paradigmas que tienen. La última anécdota que les voy a contar, cuando yo llegué, yo caché que todos tipo 9:30 a 10:30 iban a tomar café. Y tenía una cantidad de puertas, así que era imposible controlar eso. Entonces yo me iba a dar vuelta por la división, que era grande, a ver quién no estaba en la oficina. Entonces ellos desarrollaron, después me contaron, un grupo de WhatsApp que decía, para tal parte, y se iban a otro casino, para allá, para acá. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo después me costó entender eso. Entonces, porque yo además los encontraba flojos. Ese era mi juicio que yo tenía de ellos. Porque llegaban temprano, o sea, a la hora, se iban temprano y todo lo demás, yo lo encontraba súper flojo. Entonces yo dije, ¿sabéis qué más? El café es una institución aquí. Así que hacía yo, armaba reuniones cuando se iban a tomar café. Entonces yo ahí aprendí a tomar café. Hoy día me tomo un par de cafés todos los días. Pero era la manera de hacerlo, ¿no? Sumarse a lo que estaba ocurriendo ahí. Pero me costó, esa me costó mucho. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que ocurría era que era básicamente una práctica donde era impresionante. Tú ibas a los casinos lleno. Yo lo consideraba una pérdida de tiempo tremendo. Al final yo dije, ya, sabes que aquí hay oportunidades, más que tratar de limitar a todo el mundo que haga eso. Entonces esa otra competencia, habían oportunidades en todos lados. Y eso significa salirse del paradigma, de las reglas, de lo que uno cree que es bueno. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Tienen más preguntas? En el Zoom, ¿tenemos a alguien que haga alguna pregunta? No, parece que no. Ahí hay una. ¿Qué dice? ¿Qué sugerencia nos puede dar respecto a cómo abordar la resistencia al cambio en una organización con una cultura y paradigmas muy arraigados? Considerando que si la necesidad de hacer cambios o las cosas diferentes no viene apoyado desde la gerencia, esto es un tema complejo. Bueno, aquí tenemos a Rafael.
Yo creo que Rafael es el que más nos puede contar de esto porque es lo que practica todos los días, ¿o no? Sí, bueno, y un poco integrando Se escucha despacio, ¿Se escucha mal? despacio. Decía, Vamos a ¿me subir aquí el escuchan ahí o volumen. no? Ahora sí, ¿Se escucha ahí? ahí se escucha un poquito más fuerte. Ya, bueno, vamos a poner todo lo, a hablar un poco más fuerte. Mira, para contestar la pregunta, y se relaciona mucho con el diseño del magíster de ingeniería industrial, porque mucho de lo que ha hablado Samuel está en la esencia del magíster de ingeniería industrial, donde nosotros los formamos para que ejerzan liderazgo, para hacer que las cosas pasen. No solo saber cómo se calcula algo o entender cuál es la estrategia o tener la estructura organizacional o calcular un modelo de optimización, que es absolutamente necesario, pero además ustedes son responsables de hacer que las cosas pasen. Entonces, la pregunta que hace José es cómo liderar hacia arriba, es cómo generar cambios cuando la autoridad no está comprometida. Y aquí hay un tema de riesgos, que Samuel también lo relata en su experiencia cuando él tiene una capa gerencial, que es la capa más alta, que no está dispuesta a tomar riesgo y no está involucrada con ese cambio. Entonces, uno de los elementos que trabajamos también importantemente en los cursos es el ejercicio del liderazgo, el liderazgo personal, el liderazgo de equipo, el liderazgo estratégico, y ahí está esta dimensión del liderazgo hacia arriba, donde normalmente hay una toma de riesgo un poquitito más alta, pero cuando las cosas empiezan a suceder, pasa que estas gerencias se suman al cambio, se empiezan a poner en la foto. Entonces, en una fase inicial puede ocurrir un tema de riesgo, pero al final, si es exitoso, se ponen en la foto. Si no, ese es justo el concepto de riesgo. Pero de eso se trata. Y esta capacidad de visión sistémica, de integración, entender bien cuál es el cambio que quiero lograr, hasta dónde quiero ir. Y parte de eso lo vemos en los cursos que vamos a hacer, donde tenemos además 4 talleres de habilidades relacionales, donde a través de experiencia, a través de casos y a través de dinámica, trabajamos esos elementos. Súper. Y tal cual como dice Rafael, si uno no tiene los quick wins, olvídense. Uno tiene que mostrar que hay resultados y que esos resultados ojalá no sean de uno, sino que sean de otro. ¿Okay? Yo hasta el día de hoy me escribo WhatsApp con el director de finanzas. ¿Qué? Porque nos hicimos, él tenía un problema, tenía el problema que el sistema no le funcionaba. Y nosotros nos metimos la mano al bolsillo, él se metió la mano al bolsillo y de repente hicimos que esto funcionara. Nos pusimos en los zapatos de él. Hasta el día de hoy nos escribimos WhatsApp. Él es de Jordania, para que tengan una idea, en una cultura absolutamente distinta a la nuestra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ahí hay alguien? Aquí ¿Sí o no? pregunta Marcos, no sé si la lees o te la leo yo. Dale nomás. Marcos dice, hola, ¿qué diferencias, ventajas tiene en relación con hacer un MBA? Muy buena la pregunta. Buena pregunta. Tú, Rafael, yo después lo complemento. Mira, el tema, la diferencia fundamental que el MBA tiene un foco en negocio, un foco en economía, pero no tiene la parte más dura que tenemos nosotros. Y hoy día, a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología, hay temas que, si bien ustedes no los van a resolver en la vía práctica porque van a tener consultores que los resuelvan, alguien que los resuelva, sí tienen que saber de estadística, de análisis de datos, de optimización y de una serie de elementos de transformación digital. Entonces, la gran diferencia es que la ingeniería industrial tiene un plus respecto de la ingeniería comercial en ese ámbito y por lo tanto les da a ustedes mayor riqueza, mejores distinciones y los permite
operar de mejor manera. Entonces son interlocutores mucho más válidos para enfrentar ese tipo de desafíos. Eso diría brevemente. Samuel, complementalo tú. Efectivamente, les vamos a enseñar marciano, neptuniano, les vamos a enseñar todas esas cosas. Porque esta integración horizontal que uno tiene que hacer no son un solo lenguaje, son muchos. Y esa capacidad, yo les diría en un MBA, está más acotada al tema más de gestión, liderazgo. Pero se pierde la otra parte. La otra parte hoy día cada vez es más importante, porque ya esto no son funciones aisladas, esto es una sola cosa que uno tiene que llevar adelante. Después tenemos otra pregunta de Te la Marco. leo. Marcos dice, vi que hay un diplomado en gestión de operaciones como una ventaja muy buena que tiene el magíster. Sí, yo parto contestando que una de las ventajas importantes de este magíster es que tiene doble titulación. O sea, si ustedes toman el magíster, a la salida tienen dos títulos, el del magíster en ingeniería industrial y el diplomado en gestión de operaciones y analítica. Entonces, es justo, se relaciona con la pregunta anterior. O sea, la diferencia respecto de un MBA, uno podría sintetizarla o dar como un delivery, un diplomado en gestión de operaciones y analítica. O sea, un MI es al menos un MBA más un diplomado en gestión de operaciones y analítica. Samuel. Absolutamente. Y eso lo decimos desde la ingeniería industrial. Nosotros, como les digo, fuimos compañeros en la universidad con Rafael. Y desde ese punto de vista, esta capacidad integradora es clave. Claro, hoy día los problemas no son problemas técnicos. No es que yo me vista de líder y por lo tanto hago los cambios. Son problemas básicamente que nos plantean un desafío adaptativo. Y esa capacidad, la única manera que uno tiene de poder enfrentarlo es que entienda un poquito más, etcétera, de todas estas áreas que son más, yo les diría, asociadas a lo que puede ser una empresa, una organización. Si no las entiende, si no sabe el lenguaje, si no sabe cómo manejar las relaciones, uno se queda atrapado en el tema técnico. ¿Ok? Ahí Martín Erazo pregunta, Sí. dice, a modo de síntesis, ¿cuáles son las herramientas? Se me perdió ahí. Más importantes que nos otorga el magíster. Sigamos trabajando así, parto yo. Yo les diría que algo central es lo que estaba diciendo recién Samuel, es la visión sistémica. Es entender la organización como un sistema complejo y entender las interacciones que tienen algunos elementos con otros. Entonces ustedes van a tener una malla que parte con organización industrial, después tienes estrategia, después tienes gestión organizacional, donde están las estructuras organizacionales para implementar la estrategia, transformación digital, diseño de prototipo, etc. Entonces, ese tipo de recorrido, más el taller de grado, que es un ramo que dura casi un año en que los acompañamos a poder resolver un problema complejo y a poder tener en la práctica esta capacidad de síntesis y de priorización, que yo diría que es de los desafíos más importantes que tienen hoy día los gerentes. Y especialmente van a adoptar un lenguaje distinto. Ustedes se van a dar cuenta que después de un año van a hablar distinto. Los que vienen de especialidades como la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, etcétera, incluso los de ingenieros civiles e industriales, empiezan a hablar de esta manera integrada. Y eso les da una capacidad de interlocución muy potente con sus pares, pero especialmente con las personas que están más arriba en las organizaciones donde ustedes se desempeñan. Samuel. Yo agregaría dos cosas. Y hoy día quizás una de las competencias claves, saber cuál es el problema que hay que resolver. Normalmente, la gran mayoría de la gente resuelve el problema equivocado. Eso en estadística se llama error tipo 3. Súper bien, correcto y todo lo que quieran, pero no era lo que había que resolver. Esta mirada más holística, sistémica, integradora, les permite a ustedes identificar dónde está lo que tienen que hacer. Y el segundo elemento, yo les diría a los profesores. Todos los profesores tienen ya cicatrices en el cuerpo. Les ha pasado mucha agua por debajo del puente a todos los que están. Por lo tanto, les pueden hablar desde la experiencia.
Para contarles un ejemplo, que yo se los cuento en otro programa. Nosotros cuando instauramos el tema de ciberseguridad, hacíamos campañas, que les mandábamos un mail a todo el mundo, porque teníamos serios problemas con eso, con faltas de ortografía. No se llamaba Microsoft, decía Microsoft con Y y cosas por el estilo. Y los que cliqueaban quedaban inmediatamente enrolados, quedaban inmediatamente en los cursos que tenían que hacer de ciberseguridad. ¿Mm? Nos tocó hasta un DDG que cliqueó y obviamente lo enrolamos en eso. ¿Mm? Esa capacidad de poder mirar formas distintas de cómo hacerlo, porque si uno le dije, mire, usted se tiene que tomar el curso de ciberseguridad y todo el mundo hace clic, 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 clic y ya. ¿Mm? Eso, yo te diría, son formas que a uno le ayudan en esto y que todos los profesores que están en el programa les ha tocado vivir ese tipo de cosas. Y donde uno puede sacar experiencias positivas o cuando le pasa algo también, experiencias negativas de qué es lo que no tiene que hacer. Y eso hace la diferencia. Sí. Y Samuel, déjame decir una cosa más, que la mayoría de la estructura de los ramos tiene una parte práctica importante. O sea, yo diría que es algo así como la mitad de clases y la otra mitad es trabajo de grupo. Entonces, también el magíster lo van construyendo ustedes a través de las interacciones, a través de las exposiciones, de las opiniones, de los debates. Entonces, algo muy relevante que se llevan del magíster son primero las experiencias que comparten entre ustedes, pero también los vínculos que son capaces de construir entre ustedes. Sobre la carga académica, Rafael. Bueno, es Yo súper una anécdota sobre eso. ¿Ah? es súper A mí me tocó- variable, claro. Es muy variable, depende de ustedes, depende de sus backgrounds, pero yo les diría que los mejores resultados los tienen los alumnos que son metódicos, que estudian un poco cada día y que no dejan las cosas para el final, porque hacia el final hay suficiente material como para no alcanzarlo. Entonces, la carga académica es muy variable en función de eso. Y tal vez una dimensión es que unas 6 horas a la semana tienen que al menos dedicarse a la escuela, leer los papers, hacer los trabajos, incluidos los trabajos de grado. Entonces, dentro de la semana, algo así como 1 hora al día o 40 minutos al día, es como el número que yo tengo después de 10 años de trabajar con ustedes. Y es un número muy promedio y es muy variable. Hay gente que le pone un poco menos y hay gente que le pone un poco más. Eso Yo el voy año yo, Samuel. pasado hice el curso de transformación digital. 6 sesiones de 4 horas cada uno. Pero construimos un proyecto donde al final lo que hacíamos era que había inversión en los proyectos. Para hacerle el cuento corto, era clase semana por medio. Nos juntábamos todos los viernes con todos los grupos a trabajar en el proyecto. Entonces, cuando uno habla de carga, es un poco lo que ustedes quieren que pase en un magíster. Hay un mínimo, por supuesto, yo les diría en lo higiénico, pero de ahí para arriba depende de ustedes. Y los profesores están dispuestos, abiertos a trabajar con ustedes. Y es una diferencia importante también. No hay más preguntas. ¿Ustedes tienen más preguntas? ¿No? Parece que no, Parece que no. que ya estamos. Darle las gracias a todos los que asistieron presencialmente, a todos los que asistieron por Zoom, a las preguntas, a la participación, que yo creo que es tremendamente útil, porque si no, hablar aquí, ustedes se dan cuenta que es refome. Como les comentaba, es como un programa de radio. ¿Ah? Pero esto fue súper interactivo, así que muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por haber asistido y esperamos haberles aclarado varias dudas. Esto nunca uno termina de aclararse, así que tampoco es una cosa donde uno sale de aquí y dice, ya tengo la película clara. Estos son temas adaptativos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, esto se va construyendo desde ustedes para ustedes.
¿Ok? Rafael. Bien, muchísimas gracias. No, sumarme a los agradecimientos, a la participación, a las preguntas. Está Pilar Mujica, con quien pueden seguir conversando con ella, y nosotros siempre disponibles para aclarar cualquier duda que tengan. Y eso, así que por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.